Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la historia del crimen se encuentra con la verdad que muchos prefieren olvidar. Hoy no contaremos una hazaña, sino las consecuencias del poder sin límites. No venimos a glorificar el poder ni la violencia, sino a entender cómo la ambición y la impunidad moldearon una de las organizaciones más temidas de Colombia. Lo que van a escuchar es una historia basada en hechos reales, construida a partir de documentos públicos oficiales, expedientes judiciales y archivos que durante años permanecieron bajo reserva. Nuestra misión no es celebrar a los criminales, sino analizar los mecanismos del poder oculto que los hicieron posibles. Todo lo que se narra aquí está dramatizado con fines informativos, de entretenimiento y de reflexión, manteniendo siempre el rigor histórico. Hoy nos adentramos en el corazón del Valle del Cauca, en los años en que el narcotráfico ya no tenía rostro, sino estructura, cuando los grandes imperios caían y otros se levantaban en silencio. Allí, entre montañas, fincas y laboratorios escondidos, un hombre discreto construyó un imperio que movería más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Un personaje que sin buscar los reflectores terminó convertido en símbolo de la guerra sin rostro, Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego. Prepárense para descubrir cómo un operador logístico se transformó en el cerebro del Cártel del Norte del Valle, la organización que heredó las rutas del Cártel de Cali y dejó un legado de poder, sangre y corrupción a escala continental. Pero antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la historia del Cártel del Norte del Valle? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si valoras las investigaciones basadas en hechos, suscríbete, dale un buen like, activa la campanita y comparte este video. Tu apoyo nos permite seguir contando la historia real del crimen, sin mitos, sin filtros y sin glorificar la violencia. Y ahora sí, acompáñanos a desentrañar la historia de Don Diego Montoya Sánchez, el hombre que convirtió la discreción en poder y el negocio en guerra. Existen organizaciones criminales que redefinen la escala, estructuras que no operan en kilogramos, sino en toneladas, que no mueven miles, sino miles de millones. En este episodio de El Hampa Bruta, viajamos al Valle del Cauca, en Colombia, para documentar el ascenso y la caída de una de las más poderosas de finales del siglo XX, el Cártel del Norte del Valle. Una organización que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, llegó a exportar más de 500 toneladas métricas de cocaína entre 1990 y 2004. Un volumen de negocio que superó, según estimaciones, los $10.000 millones. En el centro de esta vasta operación se encontraba un hombre discreto, pero cuya influencia fue tal que el FBI lo colocó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Esta es la historia de Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego. Nos situamos en Trujillo, Valle del Cauca, Colombia. Aquí, según la mayoría de los registros oficiales, nace Diego León Montoya Sánchez, el 11 de enero de 1958. Cabe señalar que algunas agencias, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, manejaron en sus informes una fecha de nacimiento alternativa, 1961. Una pequeña inconsistencia en los registros que marcaba el inicio de una vida que operaría en las sombras. La década de los 80 vio el apogeo del Cártel de Cali. Pero mientras los hermanos Rodríguez Orejuela dominaban los titulares, una nueva generación de operadores logísticos aprendía el negocio. Don Diego no comenzó como un capo. Según documentos del FBI, Montoya no era un miembro formal del Cártel de Cali, sino que operaba en el amplio ecosistema criminal del Valle del Cauca durante la era Cali, cuando distintos clanes y socios logísticos colaboraban en el tráfico hacia México y Estados Unidos. Durante mediados de los 80, se especializó, según se cuenta, en la operación de laboratorios. Para finales de la década, ya dirigía envíos de producto terminado hacia México, la ruta clave para el ingreso a Estados Unidos. Era un hombre de logística.
un gerente eficiente de un negocio ilícito. La década de los 90 trajo consigo el colapso de los grandes imperios, la caída de Pablo Escobar en Medellín y la posterior rendición de los líderes del Cártel de Cali crearon un vacío de poder monumental. Pero el negocio no se detuvo, simplemente cambió de manos. De las cenizas del Cártel de Cali emergió una nueva federación de capos. No tenían la estructura jerárquica de sus predecesores, sino que funcionaban como una junta directiva de intereses. Esta estructura se consolidó en los años 90 y fue conocida por las autoridades como el Cártel del Norte del Valle. Junto a figuras como Orlando Henao Montoya, alias el hombre del overol, Diego León Montoya se convirtió en uno de los principales ejes de esta nueva organización. Fue en este periodo, entre 1990 y 2004, cuando el Cártel del Norte del Valle alcanzó su máxima capacidad operativa. Fue la organización sobre la que recayó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el envío de esas 500 toneladas de cocaína. Don Diego estaba en la cima de su poder, pero en el AMPA las alianzas son frágiles y se sellan con una desconfianza mutua. El 13 de noviembre de 1998 ocurre un hecho que fractura la organización para siempre. Orlando Henao Montoya murió en circunstancias violentas dentro de la cárcel La Modelo en Bogotá, según los reportes judiciales y los medios colombianos de la época. Las sospechas recaen sobre muchos. La lealtad se evapora. El Cártel del Norte del Valle se divide en dos facciones irreconciliables. Por un lado, Wilber Varela, alias Jabón, quien fuera jefe de seguridad de Henao. Por el otro, el propio Diego León Montoya. Según consta en informes, Varela, acusando a Montoya de traición, crea en 2002 un brazo armado de extrema violencia para enfrentarlo: los Rastrojos. En respuesta, Don Diego consolida su propia ala militar, los Machos. El Valle del Cauca se convierte en un campo de batalla. Entre 2003 y 2005, la guerra entre los Machos y los Rastrojos dejó, según informes del FBI y el Centro de Investigación Inside Crime, varios centenares de víctimas. Una lucha por el control territorial que no distinguía entre combatientes y civiles. La violencia desatada en Colombia y el flujo imparable de narcóticos hacia Estados Unidos pusieron a Don Diego en el radar internacional de la forma más seria posible. El 6 de mayo de 2004, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, añadió a Diego León Montoya Sánchez a su lista de los 10 fugitivos más buscados. Se convirtió en el fugitivo número 478 en la historia de la lista, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por su captura. A partir de ese momento, se inició una cacería humana que duraría años. Don Diego se desvaneció, protegido por su red de corrupción y su ejército personal, pero el cerco se estrechaba. La cacería terminó el 10 de septiembre de 2007. En un operativo de alta precisión, fuerzas especiales del ejército colombiano lo localizaron. No fue en una mansión, sino en una finca rural, oculto, según reportes, en un arroyo cerca de un rancho en el municipio de Zarzal, en el Valle. El viaje final de Don Diego no fue a una prisión colombiana. El 12 de diciembre de 2008 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en una corte federal de Miami. El hombre que había dirigido un imperio de $10,000 millones ahora enfrentaba un sistema de justicia extranjero. El 21 de octubre de 2009, en una corte federal del Distrito Sur de Florida, llegó la sentencia: 45 años de prisión por conspiración para traficar narcóticos y obstrucción a la justicia. Como parte del acuerdo judicial, Montoya Sánchez admitió su culpabilidad en la obstrucción a la justicia por el homicidio de un testigo cooperante federal. Según los expedientes del caso, se trataba de John Jairo García Giraldo, alias 2000, un miembro de su propia organización fallecido en un ataque en agosto de 2003. Aquella condena marcó el fin de la era de Don Diego y fue uno de los últimos clavos en el ataúd del Cártel del Norte del Valle,
una organización definida por su inmensa riqueza y su trágica violencia. El imperio de Don Diego terminó tras los muros de una prisión extranjera. Pero su historia no es solo la de un hombre que cayó, sino la de un sistema que lo hizo posible. Durante años, la corrupción, el miedo y la indiferencia abrieron el camino para que el crimen se convirtiera en poder y el dinero en autoridad. La caída del Cártel del Norte del Valle no trajo justicia plena. Las rutas cambiaron de manos, los nombres se transformaron, pero las causas siguen intactas: la desigualdad, la impunidad y el abandono. Cada cifra, cada víctima y cada silencio en los pueblos del Valle recuerdan que el precio del narcotráfico no lo paga quien lo dirige, sino quien lo sufre. En El Hampa Bruta, no glorificamos el crimen ni a quienes lo protagonizan. Contamos estas historias para comprender cómo las decisiones de unos pocos pueden marcar el destino de miles, y para recordar que, detrás de cada gran capo, hubo comunidades enteras atrapadas en una guerra que nunca pidieron. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras de la historia. Si valoras el rigor, la memoria y la verdad detrás de estas historias, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este documental. Tu apoyo nos permite seguir investigando y narrando con independencia lo que otros prefieren ocultar. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde volveremos a mirar de frente a la historia, para entenderla y para no repetirla. Hasta entonces.